Hola, ¿qué tal amigos y colegas de nuestro grupo en defensa de la profesión, tanto en Facebook como en WhatsApp y en Telegram? Les habla Xavier Vargas, colega de ustedes, amigo de ustedes, ya conocido por muchos, vicepresidente y representante de la firma Vargas Tarantino Asesores y de las empresas hermanas Corporación Soltec 21 y el Instituto de Estudios Gilirmi Venezuela, donde conjuntamente con mi hermano Jonathan Vargas y el colega Carlos Polanco realizamos un trabajo arduo de capacitación para todos nuestros colegas y amigos pertenecientes a este grupo de Facebook y los diferentes grupos y redes sociales donde pertenecemos y hacemos vida. En esta oportunidad les vengo a traer un video introductorio a la inteligencia de negocios con la herramienta conocida por algunos de Power BI. Esta es una herramienta poderosa, la cual voy a explicar y a resumir sus potencialidades en esta presentación. La importancia de Power BI en tu empresa. En tu empresa necesitas datos o necesitas información. En la mayoría de los casos tenemos tendencia a confundir o a no saber cómo responder estas dos preguntas. ¿Tu empresa necesita datos o necesita información? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades que por sí solos no tienen sentido. En cambio, la información es un conjunto organizado de datos procesados. ¿Sientes que la información que manejas no es lo suficientemente persuasiva? ¿Dedicas demasiado tiempo para organizar esta información? ¿Repites las mismas tareas periódicamente para su actualización? La solución de todas estas preguntas o problemáticas es Power BI, la herramienta para la toma de decisiones estratégicas. Y ya le voy a ampliar por qué decimos que es una herramienta para la toma de decisiones estratégicas y más en las actuales circunstancias. Acá en Venezuela necesitamos una herramienta que nos permita adecuarla a nuestra situación actual venezolana y poder mostrar información de nuestras entidades, de nuestras empresas, que sean una información orientada a corregir y a tomar las decisiones más adecuadas para nuestras entidades y para nuestros clientes. ¿Qué es Power BI? Power BI es la última herramienta en Business Intelligence que ha lanzado Microsoft. La empresa americana la define como un servicio en la nube que permite compartir, colaborar y acceder a tus informes de Excel en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Pero, ¿qué es Power BI? ¿Y cómo puede ayudar a impulsar mi negocio? Power BI te permite analizar e interactuar con una cantidad masiva de datos dentro de Excel, recabando información a través de lenguaje natural y peticiones de tipo pregunta-respuesta. Es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir información. Los paneles de Power BI
ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados con sus métricas más importantes en un mismo lugar. Power BI nos permite tener una versión de este sistema online en la nube y una versión de escritorio. En la nube es más para presentación de información, para distribuirla entre los usuarios interesados. Es más el estilo, la visualización en Power BI en la nube, pero para realizar cálculos matemáticos, financieros de gran envergadura, es mejor tener la aplicación Power BI Desktop o de escritorio. Es mucho más amplio y mucho más desarrollado que la versión en la nube. Power BI Desktop nos permite combinar datos de base de datos, archivos y servicios web con herramientas visuales. Con el servicio Power BI se pueden publicar informes con total seguridad y configurar la actualización de datos automáticamente para que todo el personal de la empresa disponga de la información más reciente. Microsoft Power BI transforma los datos de la empresa en atractivos objetos visuales que podemos recopilar y organizar, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa, descubrir nuestros puntos débiles y potenciar nuestras ventajas competitivas. Microsoft ofrece una solución que potencia las siguientes funcionalidades de Excel. Power Query permite a los usuarios buscar de manera fácil, acceder a información pública y a los datos de tu organización. Power Map, una herramienta de visualización en 3D que permite analizar datos geográficos y temporales superpuestos sobre mapas. Además, se pueden capturar escenas para la creación de presentaciones. Power Pivot sirve para crear y adaptar modelos flexibles de datos en Excel. Y el conocido Power View para crear tablas interactivas, gráficos y otras representaciones visuales de datos. Todo esto que ofrece Excel se encuentra agrupado y condensados en Power BI. Pero no todo es visualización, ni estilos, ni presentaciones que a nuestra vista puede ser presentaciones muy bonitas, muy estéticas. No todo es esto en Power BI. También Power BI trabaja con lenguaje de programación. Y lógicamente es un compendio de tecnologías que existían en las últimas versiones de Excel, como ya lo hemos nombrado: Power Query, Power Pivot y Power View, entendiendo que hay tres aspectos diferenciados: conexión y carga de datos, manejo de los datos y visualización. En Power BI disponemos de tres lenguajes distintos para cada una de estas situaciones. Aunque no es indispensable siempre su manejo, sí que en proyectos reales de gran envergadura, donde surjan muchas excepciones y requerimientos específicos, será necesario conocer estos lenguajes de programación. El proceso de adquisición de datos en el modo de importación
se vale de un lenguaje denominado Power Query Formula Language, conocido popularmente como lenguaje M. Es el encargado de crear las consultas, aplicar cierta lógica a las mismas, incluir parámetros y disponer de funciones para cometer filtros y otras transformaciones de datos hasta el modelo de datos que tendremos en Power Query. Tenemos el lenguaje que yo considero el más importante, el DAX, Data Analysis Expression. Es el lenguaje con el que podemos mejorar el modelo de datos una vez importado. DAX nos permite crear tablas, nuevas columnas y nuevas medidas a partir de un conjunto de funciones provenientes de Excel, más otras añadidas al lenguaje con el objetivo de poder crear tablas calculadas, agregaciones, etc. O lo que conocemos popularmente como operaciones aritméticas, lógicas y financieras. Por otro lado, Power BI incorpora la opción de programar en R o Microsoft Hard Open. Se trata de un lenguaje open source orientado a análisis estadísticos con el cual se puede aplicar multitud de algoritmos y a su vez graficar los resultados. Con Power BI y a través de estos lenguajes de programación no solo vamos a crear un esquema o un informe estético, bonito, sino que también lo vamos a crear con cálculos especializados que nos va a permitir poder en tiempo real visualizar la realidad de cualquier empresa y de cualquier negocio en nuestro país. A continuación le voy a presentar un ejemplo de unas ventas de un restaurante muy sencilla que hemos realizado para este video. Como ven en sus pantallas, tenemos un reporte de ventas 2014-2015 donde tenemos varios gráficos y columnas y matrices que nos permiten determinar cuál es el nivel de venta y qué nivel de porcentaje tendremos para cada mes o cada trimestre de un año en específico. Este es el espacio de trabajo de Power BI Desktop, que es el más recomendado porque es el que tiene el lenguaje de programación más avanzado. Como ustedes ven, es un sistema sumamente atractivo visualmente que nos permite determinar o tener en un solo informe varias situaciones. Una de las particularidades de Power BI que todos sus informes están interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros hacemos clic en una de estas barras del mes 4, nos va a dar el número del mes, las ventas totales de ese mes y los resaltados por cada una de ellas. Si le damos clic a esta barra, por ejemplo, los informes aquí arriba, que son las ventas totales, y aquí las ventas totales por trimestre, cambia de forma automática y nos muestra, vean en pantalla, las ventas totales 205.400 bolívares, nos muestra aquí y las muestra acá, y cuál es el trimestre que hemos o el mes que hemos
seleccionado, y aquí nos demuestra el trimestre. Vamos a hacerlo ahora de todo el año como lo teníamos anteriormente. Pisamos aquí en el año 2014 y nos aparece ya el total de las ventas de todo el año 2014. Nos aparece mensualmente la sumatoria, ventas del mes pasado. Podemos evaluar mes actual. Por ejemplo, véanlo acá, mes de febrero. Tenemos mes de marzo. ¿Cuáles son las ventas del mes pasado? La de febrero. Vean cómo automáticamente se traslada el saldo para acá. Y así sucesivamente. Tenemos aquí las ventas totales por trimestre. Podemos también cliquear acá en alguna de estas ventas y cambiamos igualmente. Pisemos acá. Vamos a colocar febrero. Vamos a colocar diciembre. Y como ustedes pueden ver, es un informe interactivo. Nos permite determinar la diferencia en porcentaje. Cálculos matemáticos. Vemos que empezamos bien en el año, pero ya después del mes 7 en adelante empezamos a tener una caída sustancial en las ventas, que nos permitió cerrar, aunque acá tenemos un número positivo en crecimiento, pero en la mayoría del año tuvimos pérdidas en meses o trimestres específicos. Y con esta herramienta nos permite evaluar en dónde debemos tomar o aplicar los correctivos para solucionar posibles errores de distribución, de venta o de infinidades de escenarios que podamos evaluar. Pero como ustedes lo ven acá, Power BI no solo son reportes. Detrás de estos reportes hay un compendio de lenguaje de programación y hay un compendio de datos combinado con información. Veamos cómo tenemos acá. Este es el panel principal de Power BI. Y aquí tenemos en la parte derecha visualizaciones Power BI, donde podemos tomar nuestros informes o gráficos para implementarles las fórmulas y los cálculos que hayamos realizado de forma previa. Tenemos aquí otra pestaña donde están los campos, que son las tablas. Estas tablas tienen sus años, sus fechas, sus nombres. Tenemos una de producto, tenemos una de restaurante, etcétera. ¿De dónde provienen estas tablas? Vamos a buscar acá en este cuadrito, parte derecha. Aquí están las gráficas, informe y datos. Como ustedes ven allí, aplicar los datos o hacer clic en esa opción, automáticamente nos envía hacia las tablas que tenemos acá, que esas tablas son las mismas utilizadas acá en Excel. Solamente obtenemos esos datos o los importamos de Excel, como ustedes lo ven allí. Estas son las tablas que ustedes ven en Power BI, que son estas. ¿Y dónde la importamos? De acá. Obtener datos,
Estos datos se pueden obtener de múltiples fuentes, entre ellas Excel. En las últimas versiones, 2013, 2019, etcétera, etcétera, 2010 también. Aunque el 2010 y 2013 viene como un paquete opcional, y en el 2019 viene ya el query y el pivot y el view viene como nativo de esa instalación de Excel. Una vez que le damos clic aquí en obtener datos, lo podemos obtener de Excel, conjunto de datos de Power BI, base de datos de Power BI, flujo de datos de Power BI, y lo más novedoso, que podemos obtener datos de una base, valga la redundancia, una base de datos armada bajo SQL Server y otras fuentes que no lo voy a detallar por razones obvias en este video. Lo que ustedes ven aquí arriba es lenguaje query o task, y esto es una consulta, una nueva medida. Vean que es muy parecida en este sentido, es muy sencilla a la fórmula de Excel, son muy parecidas a las fórmulas de Excel, como ustedes lo ven allí, solo con algunas simplificaciones más dirigidas hacia presentaciones finales. Tenemos también, voy a colocar aquí, tomar otra fórmula, otra unidad de medida que he realizado con la fórmula divide, que son fórmulas importantes en Power BI. Aquí tengo otra para determinar las ventas totales menos las ventas del mes pasado, diferencia por porcentaje, que acá es donde quiero que vean algunas fórmulas. Se sigue utilizando divide, y acá abajo, véanlo en el panel derecho, ventas del mes pasado. Vamos a darle clic allí para que ustedes vean la fórmula que quizás sea la más importante y la más utilizada en Power BI. Calculate. Calculate es una fórmula versátil. Es una fórmula que nos permite realizar lo que jamás podemos hacer a través de las tablas dinámicas de Excel y a través de las funciones normales de Excel. Nunca vamos a poder lograr lo que nos permite hacer esta fórmula Calculate en Power BI. Power BI, aunque recupera y utiliza todo el lenguaje de Excel, no es Excel, es un sistema que yo me atrevo a decir que es el futuro de Excel. Algún día ya no se va a utilizar Excel, sino se va a utilizar Power BI, porque nos permite realizar un conjunto de operaciones aritméticas y matemáticas de forma sencilla y de forma excepcional. Es decir, que las operaciones de cálculo son exactas y
si se conocen bien el lenguaje DAS y el lenguaje Power Query y todos los demás lenguajes que mencionamos anteriormente de Power BI, vamos a poder armar no solo informes atractivos para los usuarios, quien necesite saber sobre cualquier situación de las empresas venezolanas o para la toma de decisiones por parte de la junta directiva. Vamos a poder mostrar esos informes de gran calidad visuales, pero detrás de los informes vamos a poder armar conjuntos o formulación que nos va a permitir determinar situaciones y eventualidades en las estadísticas de la empresa, que nos va a permitir ver o mostrar una situación global de las entidades. Esta aplicación Power BI la utilizan mucho las empresas de econométrica, de estadística, para estudio de mercado, y después que hacen el estudio de mercado y realizan las tablas en Excel, se vienen a Power BI para, con formulaciones, realizar las ponderaciones de inflación o las ponderaciones de un estudio de mercado. Por eso que es tan importante esta herramienta de Power BI. Y Power BI no es solamente gráficos. Por allí he visto a muchos que dicen ser expertos en Power BI porque realizan unas bonitas presentaciones, utilizan la gráfica muy bellas de Power BI, le sale el informe muy atractivo, pero no manejan cálculos, sino solamente manejan la parte más sencilla del lenguaje DAS. Y el consejo que siempre le doy a todos mis estudiantes, colegas y amigos, es que si quieres escalar en una posición más elevada, tanto nacional como internacional, tienes que saber algo fundamental: cálculos matemáticos y cálculos financieros, y saber implementar esos cálculos matemáticos y financieros en un lenguaje como Power BI, en una aplicación como Power BI. Si tú logras eso, que tengan la seguridad que manejar este tipo de lenguaje no es tan difícil, pero sí se requiere dedicación. Si aprenden a manejar o se aprende a manejar de forma correcta este Power BI, ya la persona o ustedes ya tendrán un nivel muy avanzado que va a permitirles tener una gran capacidad para conseguir trabajos o empleos en empresas que se dedican a hacer estudios de mercados, porque todas las empresas que hacen estudios de mercados utilizan este tipo de software como Power BI y otros más, pero el más utilizado y el más que atrae o que tiene mayor experiencia en este tipo de situaciones a nivel de estadística es Power BI. Otra función de Power BI que no les mencioné es las relaciones o los modelos. ¿Qué son las relaciones? Ya lo vamos a ver. Estas son las tablas de las que les comenté que importamos de Excel. Cada una de ellas tiene una relación. Hacer relaciones en Power BI no es cosa sencilla, es algo muy complicado
y más si tenemos una gran variedad de datos. En este caso son 3 pequeñas tablas interconectadas o relacionadas entre sí que nos permiten hallar datos entre las mismas. Esto es lo que se conoce el esquema de base de datos. Esto es un esquema de base de datos. Sencillamente, esto se utiliza mucho también en SQL Server, procedimientos almacenados, relacionar los procedimientos almacenados con las tablas de datos de conexión o de presentación de informes. Es muy parecido, pero en este caso de Power BI tiene una presentación o unas funcionalidades que no la puede tener o no la tiene SQL Server y no la tiene Excel. ¿Cuáles son estas funcionalidades o estas ventajas que tiene Power Query? Que una vez armado las formulaciones, las relaciones, nuestra base de datos, tenemos, como ya lo comenté anteriormente, tenemos acá la posibilidad de representar todos esos cálculos en gráficos y establecer o mostrar lo que queremos mostrar a los usuarios de forma sencilla. Y esto lo podemos publicar en el Power BI online, en la nube, y lo pueden ver cualquier persona que tenga el acceso al mismo para poder medir las posibles inversiones o los posibles riesgos de mercado de las entidades. Con esta herramienta se pueden hacer informes excepcionales, amigos, así que los invito que tomen el riesgo de hacer estos cursos de Power BI, que próximamente los vamos a poner en disposición en nuestra plataforma de cursos online, y vamos a empezar a dar el paso que requiere nuestro país, empezar a analizar las empresas o las situaciones de nuestras entidades de una forma inteligente. Por eso se le conoce como Business Intelligence o inteligencia de negocios. Antes de finalizar, les pido que nos visiten en nuestra página web Aula Pymes, lo colocan así en el buscador de Google, Aula Pymes, y le va a aparecer nuestra plataforma de cursos, donde podrán ver todas las ofertas de cursos, y próximamente tendremos esta oferta de curso de Power BI. Le voy a dejar el link en la descripción de este video, y los invito también a pertenecer a nuestro grupo de Facebook en defensa de la profesión, que cada día somos más, y próximamente tendremos más videos referente a este tipo de proyectos y pequeños videos para que podamos empezar a utilizar de forma inicial el Power BI, que estarán disponibles gratuitamente en nuestro canal de YouTube, que también los invito a que se suscriban. Hasta una segunda oportunidad, queridos amigos y colegas. Gracias por su atención.